El día de hoy vamos a mirar, ya como le decía el día lunes, métodos específicos y vamos a conocer cómo trabajan entonces los métodos numéricos. Abordando un problema que de alguna manera ustedes ya lo conocen en general, ¿no? Resolver ecuaciones. Entonces sabemos que la posibilidad de resolver una ecuación usando métodos algebraicos, métodos analíticos, no es muy extensa, ¿cierto? Basta con inventar cualquier ecuación y uno va a decir, esta no la puedo resolver. Ahora, en caso de métodos numéricos se amplía el espectro del tipo de ecuaciones que vamos a poder resolver, ¿ya? Y vamos a comenzar con las ecuaciones más sencillas, es decir, ecuaciones individuales. Resolver ecuación con una variable. Resolución de ecuaciones con una variable. Para después seguir avanzando a otros temas. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes miren lo que está en el apunte y expliquemos lo que vamos a avanzar hoy día. Acá tenemos. Entonces, raíces de ecuaciones es el tema de hoy. Vamos a explicar el sentido que tiene resolver una ecuación. Vamos a indicar los métodos que vamos a usar para resolverlas. Y vamos a entrar de lleno ya al primer método, que se llama método de la bisección. Dando un ejemplo, lo vamos a calcular. Vamos a encontrar los valores. Y después, lo que vamos a hacer en la segunda parte de esta reunión, en la próxima hora, es analizar cómo podemos encontrar estos valores mediante el programa Excel. Ya. Entonces, vayamos aquí a la pizarra para comenzar a explicar cómo trabajaremos con nuestras ecuaciones en una variable. Parece que está bien enfocada la pizarra. Entonces tenemos para el día de hoy la resolución de estos problemas de búsqueda de raíces de ecuaciones. Raíces de ecuaciones. Disculpe, profe, ¿me permite grabar, por favor? Por supuesto. Elizar. Esto se ve aquí. Elizar. Elizar. Más. Permite grabar. Ahí está. Muchas gracias. Ya está. Entonces, raíces de ecuaciones. Ya. Entonces diremos que el foco de nuestra atención son ecuaciones en una variable. Ecuaciones en una variable. O sea, aquí se tiene una fórmula en X que está igualada a 0. O sea, las ecuaciones tienen que tener igualdad, naturalmente. Si uno originalmente no las
no las visualiza de esta forma, o sea, igualada a 0, bueno, pasa todos los elementos de un miembro a otro y tiene entonces la igualdad en 0. Y esta es una fórmula, que puede ser una fórmula algebraica, con tener sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Puede tener elementos también trascendentes como las funciones trigonométricas, ecuaciones trigonométricas, ecuaciones logarítmicas, ecuaciones con exponencial, en fin. Todo ese tipo de ecuaciones aquí son posibles, entonces, de abordarla con estos métodos numéricos. Es una ecuación. Entonces, si, bueno, si y esta, que vamos a llamar la fórmula, si llamamos a esta fórmula y, entonces esto se transforma en una función. Bueno, lo interesante de las funciones es que se pueden graficar, ¿no? Entonces, graficando la función, podemos tener una curva, que es su gráfico, y que podría ser así, por ejemplo, ¿no? Esta es la curva, entonces, que grafica y igual a f de x. Y lo que uno nota es que aquí hay, entonces, puntos donde la función corta el eje x, el gráfico de la función corta el eje x. Entonces, esto pasa a ser las raíces de la función. Aquí habría en dos raíces, llamémosle R1, R2. Esto entonces R1, R2, raíces de esta ecuación f de x igual 0. Y raíces sabemos que significa entonces que si nosotros en la fórmula que define f reemplazamos x por R1, se va a producir una igualdad en 0. Y si reemplazamos también x por R2, se va a producir una igualdad en 0. Son las raíces, ¿no? Raíces también se llaman ceros de la función, ¿no? Ceros de la función. Raíces o cero, porque escuchan también ese concepto. Eso es lo que es una raíz. Entonces aquí va a ser importante, en muchos casos, asociar la función que define esta ecuación con su gráfico, porque uno en general no va a conocer el valor de la raíz, porque si lo conoce, digamos, no estaría, si lo conoce por otros métodos analíticos, por una fórmula que entrega la solución de la ecuación, entonces, bueno, se pierde el interés en los métodos naturalmente aproximados, que son los métodos que provee el análisis numérico. Lo que sí va a ser importante entonces, para encontrar estas aproximaciones a las soluciones, aproximaciones son números que no están cercanos a la raíz, bueno, saber por lo menos en qué rango se encuentran esas aproximaciones. Por ejemplo, saber que este punto está entre 1 y 2, por decir de alguna manera, ¿no? Dar algún ejemplo, entre 1 y 2. Para poder partir ya sea del 1 o del 2, con las iteraciones que nos permitan acercarnos, con el método que nos entrega los métodos numéricos, las aproximaciones correspondientes, y de tal manera que el acercamiento sea lo más aproximado posible. Y eso sabemos que se calcula mediante una resta, o sea, es lo que indica yo tengo aquí un punto, ¿no? Que está cercano a R2, supongamos que se llama X, entonces la distancia entre R2 y X es el valor absoluto de X menos R2. Y eso es el error que habíamos explicado la semana pasada. El error entre dos valores. Que se produce entre dos valores, ¿no? Muy bien. Entonces aquí los métodos que vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, consulta? Entonces, los métodos son esencialmente iterativos, ¿no?
para encontrar raíces R de f de x igual 0. Son métodos iterativos. Entonces, estos métodos producen sucesión de aproximaciones. Sucesión de aproximaciones, ¿no? Y llamémosla, bueno, x1, x2, x3, en fin, xn puede seguir. Aproximaciones al valor R. Naturalmente que estas aproximaciones uno las tiene que cortar en alguna parte, ¿no? Las tiene que cortar. O sea, no puede seguir con las aproximaciones eternamente. Entonces, y bueno, cuando cortamos las aproximaciones, voy a escribir esto de nuevo, entonces arriba. O sea, hay que producir aquí un corte, ¿no? Un corte. Entonces, cuando se hacen las aproximaciones, uno tiene que saber de antemano dónde parar, dónde hacer el corte. O que nos den una condición que nos diga la condición dónde tenemos que detenernos, en qué momento tenemos que detenernos. Y eso entonces lo hacemos de la siguiente manera. Voy a explicarlo como una especie de tabla. Ustedes lo vean. Entonces, para una ecuación que estamos resolviendo. Una ecuación que estamos resolviendo. Entonces tenemos aquí calculado, voy a comenzar con x0, x1, x2, x3, y así sucesivamente. Una serie de valores, ¿no? Yo lo encuentro así. Ya, y esto se supone que se van acercando a la raíz R, que yo podría saber que existe, pero naturalmente la desconozco. Entonces uno le puede decir, mire, y al comienzo uno, de alguna manera para ejemplificar, ¿no? De partida dice, haga unas 10 aproximaciones. O sea, encuentre de x0 hasta x9. O haga 21 aproximaciones. O sea, de x0 llega hasta el x20. Según la fórmula que tiene para hacer tales aproximaciones. Esa sería una forma. Y ahí usted vea más o menos, según la naturaleza de los resultados, si acaso va siendo una sucesión, como en el estilo del cálculo, ¿no? Que va a converger a ese valor que es la raíz. Y otra manera es colocar una cota preestablecida. O sea, cuando nos detenemos. Entonces, lo más usual es colocando una cota preestablecida. Una cota preestablecida. ¿No? Que yo en el apunte le puse epsilon algo. Tendría que ver en el apunte, pero no quiero volver a trazarme. Llámale epsilon P.
de preestablecida. Si es el otro símbolo que usé, epsilon algo, después ya lo aclaramos, ¿no? ¿Y cómo esto se va? Un ejemplo de esta cota preestablecida. Es decir, bueno, que sea menor que 10 elevado a menos 4. ¿De acuerdo? O sea, que sea 0,1, 2, 3, 4. O sea, resolver el ejercicio con esa cota preestablecida. ¿Y dónde se aplica esa cota? ¿Cómo se hace? Entonces, para ello tenemos que ir calculando lo que llamamos alguna vez los errores relativos, ¿no? Los errores relativos. Seguir calculando x0 menos x1 partido por x1. Entonces, son los errores relativos. O sea, aquí vamos a colocar cálculo. Calculamos los errores relativos. Y lo vamos haciendo entonces paso a paso. Después vendrá el x2 con el x1, el segundo error, y así seguimos sucesivamente hasta alcanzar un valor para estos errores que sea menor que ese número. Esa es la cota. O sea, vamos a llegar aquí, por ejemplo, hasta, coloquemos xn menos xn menos 1 partido por xn, ¿ya? Ese error relativo. Y si vemos, comprobamos que ese error es menor que el 0.12301, ahí terminamos. Se termina. Ahí se termina, ¿no? Terminamos con el proceso. Terminamos. Bueno, esto que parece un poco teórico, está bien práctico. Después lo que tenemos que hacer es aplicarlo en un caso concreto, ¿no? Esa es la manera como está trabajando en estos casos de cálculo, por ejemplo, de raíces, con estos métodos aproximados, donde la idea es entonces, el método nos va a entregar una manera de encontrar estas iteraciones, esas aproximaciones. Estas aproximaciones al valor de la raíz mediante iteraciones. Ya. Entonces los ejercicios van a decir, mire, resuelve esta raíz, x a la cuarta menos seno de x igual 0. ¿Ya? Con una cota preestablecida de, caso como este, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5, etc. Y todo eso vamos a aprender hoy día cómo hacerlo en el Excel, ¿no? Eso lo vamos a hacer la segunda hora porque para hacerlo en Excel tengo que cambiar el computador y entonces, en este momento, quiero avanzar en las ideas, explicándolos tanto en general y también en particular, y viendo cómo serían en un principio a mano, ¿no? Con un par de cálculos por lo menos, unos 3, 4 cálculos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Una consulta? No, profe. ¿No? Ya. Miremos entonces. Acá. Entonces, compartir. Ya. Luego, los métodos están indicados acá. Bisección.
punto fijo, Newton, Raphson, método de la secante y una variante del método de la secante que se llama método de regla falsa. Ahora hay muchos otros métodos. La gente hace variaciones de estos métodos y va encontrando otros que para algunos tipos de problemas son más adecuados. Más adecuado significa que existe la certeza que convergen a algo o van más rápido también. O sea, las aproximaciones se producen más rápidas porque las fórmulas permiten que eso ocurra. O sea, el primer método es de la bisección. Acá yo traté de resumirlo en una diapositiva, pero lo vamos a explicar acá en la pizarra de la manera, ojalá, lo más clara posible. Entonces, volvemos. Vamos aquí, método de bisección. Bueno, bisección es partir en dos, ¿no? Ese es el significado de la bisección. Partir en dos. Ya, ¿cómo opera este método? Entonces aquí hay que poner atención. Entonces, dada la ecuación, una fórmula de x igual 0. Entonces sabemos que tiene una raíz r en el intervalo AB. ¿Ya? Que tiene es decir, si nos damos una figura de la función, uno va a saber que y igual a f de x es una curva que corta el eje x, ¿ya? Y ese punto de corte está dentro de este intervalo entre A y B. Ahora, si la pregunta a ustedes, pero ¿cómo yo sé eso, digamos, de partida? ¿Cómo sé yo dónde ubicarme? Porque esta curva puede corresponder a una ecuación, ¿ya? Que al hacer la representación gráfica, corte el eje X en varios puntos, o sea, habrían varias raíces o varios ceros. Entonces lo que uno hace es tomar la ecuación, ¿ya? Y graficarla. Tomemos un pequeño ejemplo aquí. E elevado a x más x cuadrado, lo estoy inventando. Porque de todas maneras, seguramente tengo la posibilidad de dibujarlo. Ahora no sé si corta al eje X, pero si nos queremos asegurar que corta al eje X, ¿cierto? Aquí le colocamos un 2 negativo y ahí sabemos que corta a un... No. A ver, cuando X vale 0, esto va a quedar 1, entonces lo coloco un 1 aquí. ¿Están de acuerdo? El 0 es una raíz, ¿no? E elevado a 0 es 1. Aquí queda 0 al cuadrado, 0, 1 menos 1, 0, anda bien. Entonces, con esa ecuación, vamos a un graficador. Vamos a usar siempre el mismo. GeoGebra. Vamos a ver. Lo compartimos. Este es un trabajo que siempre van a tener que hacer, ¿no? A ver, GeoGebra. Ahí. ¿Será ese? Ya.
Y como sé que ustedes tienen un poco más experiencia con este programa, entonces vamos a usarlo. Y igual aquí está la E, que bien, E elevado a X, bien, ese es elevado a X, más X cuadrado, más X cuadrado, menos 1, ahí lo tenemos. ¿Ya? ¿Lo ven claro, cierto? ¿Se ve claro la figura? Sí, profe. Ya. Entonces, esa es la manera si uno se encuentra con una función cualquiera y quiere saber dónde podría ubicar al menos la raíz. O sea, no estamos encontrando la raíz, sino que queremos saber dónde está ubicada en el eje X para poder partir con la iteración. Entonces aquí uno dice, bueno, yo por acá tengo una raíz, entonces, bueno, parto de acá con el menos 1, para que sea un número fácil, ¿no? Uno trata de partir con números enteros, digamos. Aunque uno no hace los cálculos, pero si lo está haciendo a mano, obviamente que quiere que los cálculos sean lo más simples posible. O sea, no va a partir con menos 1,937. Es horrible para hacer los cálculos si lo está haciendo con, aunque sea con calculadora. Entonces, eso es una cosa importante. Si uno no sabe dónde ubicar las raíces, entonces ir al gráfico y por lo menos sabe en ese caso, a veces los gráficos le dan exactamente el valor de la raíz, ¿no? No sé si cuando uno lo pincha le da el valor de la raíz. Ahí está, raíz. Ese punto es menos 7. O sea, es una raíz que no es un número, eh, o sea, está expresado en esa forma decimal y da la impresión que debe ser, ¿no? Infinito no periódico. Es un número irracional. Ya. Pero sí tiene más o menos ubicado un pequeño intervalo, ojalá lo más pequeño posible, donde se ubica la raíz. Ya. Y ese es un caso, entonces, que así se hace. Bien. Habiendo establecido que, bueno, tenemos esa raíz entre A y B, ahora el proceso va de la siguiente manera. O sea, aquí voy a hacer un gráfico de un intervalo que está representando ese intervalo B y lo magnificamos para hacer la explicación más clara, ¿no? Y si ese fue el punto R aquí, raíz, lo voy a colocar acá, R. Ahí está la raíz. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de la bisección? El método de la bisección. ¿Sí? Dime. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno, cualquier pregunta lo hace, ¿no? El método de la bisección, entonces, que es partir por 2 en algo, dice lo siguiente, mire, para ubicar la raíz, vayámosla encerrando en intervalos más pequeños. Y esos intervalos más pequeños siempre se van a conseguir como la mitad de uno anterior. Es decir, yo conozco acá el valor de A y el valor de B, porque lo determiné allí, por ejemplo, mirando en un graficador, donde, en qué intervalo más o menos ubicable podría estar la raíz. Tengo entonces los valores de A y B. Y saco aquí el punto medio. Este es A más B medio, ¿cierto? Ese es el valor que tiene ese número. Si este es 3 y este es 8, entonces eso es 3 más 8, 11 medios. 5,5.
Entonces decimos lo siguiente. Yo voy a poder, por una forma que vamos a explicar, siempre decidir si me quedo con este intervalo o con este, sin hacer dibujos, por supuesto. Naturalmente que yo quiero quedarme con este intervalo, que es donde está la raíz. Entonces tomo ese intervalo, así, hasta acá. Ahora los extremos son A y A más B medios. ¿Ya? La raíz está más o menos por acá. Y vuelvo a tomar la mitad. Vuelvo a tomar la mitad. Recuerden que este fue descartado, ¿no? Eso fue descartado. Ya vamos a saber cómo se descarta. Aquí simplemente lo estamos haciendo de forma visual. Entonces, este punto será el promedio de estos dos también. Tendrá que ser A más B medios partido por 2. Y también visualmente estamos viendo que la raíz está quedando en este intervalo derecho respecto del izquierdo, respecto a los dos que hay acá. O sea, este derecho también se descarta. Y eso podemos seguirlo haciendo hasta el eterno, ¿no? Hasta el infinito. ¿De acuerdo? O sea, uno va dividiendo por 2, cada vez que divide por 2, descarta una de las mitades, se queda con la otra, donde uno tiene la seguridad que está la raíz, y sigue. Entonces, es una especie de embudo que se produce, ¿no? Si uno ordenara todos estos intervalos y los pusiera uno después de otro, aunque esto puede ir saltando aquí en el gráfico, ¿no? Pero se va produciendo esta situación, donde los intervalos van disminuyendo a la mitad cada vez, y al final, bueno, el intervalo va a ser casi un intervalo, por decirlo así, de un punto. Y ahí vamos a haber llegado a la raíz. Y este método tiene esa gracia, ¿no? Que uno sabe que necesariamente se va a producir, buscando de esta manera las aproximaciones, se va a producir entonces una sucesión que comienza con este, sigue con este, y después con todas las otras mitades. Es una sucesión que va a estar siendo una convergente, aquí va, ¿no? Una sucesión que va a converger a ese valor que es la raíz, necesariamente. Si es que tiene raíz. Y sabemos que esto tiene raíz porque al comienzo lo miramos en el gráfico. Hay que entenderlo bien, ¿no? Así que si tienen dudas, por favor pregunten. ¿No hay dudas? Esto es lo que se llama intervalos encajados, ¿no? Es uno dentro del otro. O sea, si los miramos de abajo hacia arriba, uno dentro del otro. ¿Ya? Y cada intervalo es la mitad del anterior. Ya. Ahora, esto que visualmente nos permitió elegir qué es un intervalo que darnos dentro de los dos que se van produciendo mediante la bisección, hay que saber hacerlo de manera analítica, o sea, mediante una forma que nos diga con cuál intervalo nos quedamos. O sea, aquí vamos a colocarle esto como pregunta. ¿Con cuál subintervalo nos quedamos? ¿Nos quedamos para seguir el proceso? Esa es la pregunta. Entonces, volvemos a mirar acá, en general, cuando tenemos ya, un gráfico como este, coloquémoslo así, nosotros vemos que
ese segmento mide f de b. Y este segmento de acá, estoy indicando, mide f de a. Vamos a colocar aquí el a y el b en esa posición. No, es que mejor así. Este es el f de b. Entonces, ¿qué característica tiene el f de b? Notar que f de b es positivo, porque se mide hacia arriba. ¿Ah? Y el f de a es negativo. Ya. Y para trabajar con los dos a la vez uno dice, bueno, se produce una raíz cuando este producto, cuando f de a, si lo colocamos en orden, ¿no? Por f de b da negativo. Y esa va a ser la manera como nosotros vamos a identificar con cuál de las dos partes iguales de la bisección nos tenemos que quedar para seguir al próximo paso. ¿Ya? ¿Se entendió esto que hemos explicado acá? Yo no entendí muy bien lo último. Tú no entendiste muy bien lo último. Exacto. Ya. Mira. Entonces lo mejor es repetirlo en un dibujo más grande, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Aquí explicado con estos gráficos, uno dice, yo me quedo aquí porque veo el punto que está en uno de los dos subintervalos. Pero en general no vamos a tener esa posibilidad de estar mirando a cada rato el gráfico, porque además el gráfico es un intervalo muy pequeño dentro de los gráficos que uno mira en los graficadores. Entonces, la manera de determinar eso es así. Esa es la raíz R. Este es el punto A. Y ese es el punto B. ¿Cierto? Tenemos que esa distancia es f de b. Es la imagen de b. Y acá tenemos, entonces, este otro segmento que es la imagen de A. Entonces, se produce una raíz cuando tenemos que para valores cercanos a R, ¿ya? ¿Dónde está la raíz? O sea, recuerden que uno identifica un segmento donde hay una sola raíz. Después, si quieren hacer el ejercicio con otras raíces que también puedo ubicar dentro de la misma ecuación, perfecto, pero hay que hacerlo uno a la vez, una raíz. Tenemos aquí una raíz. Y tenemos seguridad, como por esta raíz sucede, ¿no?, que la curva tiene que ir, en este caso, de abajo hacia arriba, o también puede suceder que vaya al revés, ¿no es cierto? Así. Este es A, este es B, ahí está la raíz. Entonces, en este caso, este sería el f de B y este sería nuestro f de A. ¿No es cierto? Si la gráfica se mirara así, pero siempre va a suceder que para que exista una raíz, la curva corta el eje X. Y si corta el eje X, viene de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. No hay más posibilidades. Porque estamos entendiendo además que la función es continua, ¿no? No vamos a trabajar con una función que esté toda desperdigada, porque siempre va a tener un trozo continuo ahí. Entonces vamos a tener la seguridad de que va de abajo hacia arriba y corta el eje X en la raíz. O de arriba hacia abajo y corta el eje X en la raíz. Entonces, este de acá es un valor positivo, porque f de x se proyecta aquí sobre la parte positiva del eje, mientras que el f de a es negativo, porque se proyecta sobre la parte negativa del eje.
Y acá, bueno, el f de A es positivo, y acá el f de B es negativo, por la misma razón. F de A proyectado sobre la parte positiva del eje Y, y el f de B proyectado sobre la parte negativa del eje Y. Positivo y negativo. O sea, notar que f de A y f de B deben ser de signo contrario. Deben ser de signo contrario. Esto es una B. Deben ser de signo contrario. ¿Ven? En ambos casos. O sea, siempre entonces. El f de B por el f de A son de signo contrario. Porque aquí es f de B por f de A. Y lo colocamos en orden para que lo veamos mejor. Esto es, entonces, ese es un resultado que es negativo. Y aquí también va a ser un resultado negativo. F de A por F de B. Por F de B. Negativo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuándo el producto de dos números son negativos? Que nosotros no conocemos en general, ¿no? Que va a depender de cosas. El producto de dos números negativos cuando tienen signo contrario, cuando uno multiplica más por menos o menos por más. Y eso se indica como diciendo que tienen f de A y f de B signos contrarios. Uno más, otro menos. O al revés, no importa. Pero con signos contrarios. ¿Quieren ver un ejemplo así práctico de esto? Yo creo que eso sería más fácil, sería mejor. Ya. Bien, a ver, veamos un ejemplo. Voy a tener que borrarse. Miren. Ahora, para que salga una ecuación que brinde un ejemplo más o menos decente, ¿no? Vamos a colocar aquí x menos 2 y x menos 4. ¿ya? Entonces el ejemplo, vamos a decir que la ecuación es esto que nos da x cuadrado menos 6x más 8. Está multiplicado para x. ¿eh? Es x cubo menos 6x cuadrado más 8x igual 0. Siempre cuando uno quiere hacer un ejemplo que no se le escape de las manos, hay que pensarlo al revés. Pensar la solución primero. Ya. Esa ecuación entonces. Bueno, salió bien sencilla, pero aún así no es una ecuación que sepamos resolver, ¿no es cierto? Es una ecuación cúbica, a pesar que existen unas fórmulas para resolver las ecuaciones cúbicas, pero son tan complicadas que nadie se las aprende. Y yo diría que nadie las usa. Teóricamente están esas fórmulas. Ahora, entonces si nosotros decimos esto es una ecuación, entonces, y lo que queremos es para la función que viene definida en términos de esa ecuación, x cubo menos 6x cuadrado más 8x, es encontrar esta función los puntos donde corta al eje x. Donde corta al eje OX, porque esas son las raíces, ¿no? Pero podemos ir al gráfico, si la ecuación es muy complicada, ¿no? Pero aquí, como yo la hice simple, entonces digo que esto es igual a, y escribo nuevamente x menos 2 y x menos 4, porque eso es lo que es esa factorización, entonces la borro, ahí, y tengo eso.
Entonces, si esto lo llevamos a un gráfico, quizás más largo aquí en el eje X, ¿no? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Las marcas unitarias en el eje X. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Entonces, si esto lo graficamos, lo miramos en un graficador, vemos que las raíces son 0, en 2 y en 4. Claramente porque en 0 da 0, en 2 da 0 el segundo factor, y en 4 da 0 el tercer factor. Ya. Y esta curva, bueno, x cubo, ustedes saben que la idea general de estos polinomios, ¿no? Un polinomio en primer grado es una recta, igual a x, igual a 3x. Cuando son de segundo grado son parábolas, así o así. Y si es de tercer grado, bueno, es así o así. Primero, segundo y tercer grado. Y uno lo recuerda si quiere hacer un gráfico con comillas, para el caso de que aquí el exponente sea mayor, lo recuerdan diciendo, bueno, en estos casos, si el polinomio tiene todas las partes, ¿no? X cubo, x cuadrado, x y el número incluso. Bueno, en caso de orden 2, si uno traza esa recta, o sea, acomoda la curva a una horizontal, aquí vamos a tener dos raíces. Esto es general, ¿no? Y en este caso, tres raíces. 1, 2, 3. O así. 1, 2, 3. ¿Ya? O sea, esto sucede cuando la curva no es degenerada, cuando le faltan algunos términos, digamos. Cuando no le faltan algunos términos. Entonces sabemos que la curva, si es de grado 3, es un polinomio así como una onda. Arriba, subiendo, bajando, subiendo, o bajando, subiendo, bajando. Ya. Bueno, sabemos que si x es muy grande, es un número positivo, ¿no? Muy grande, bueno, ese valor que se obtiene con el cubo es mucho más grande que el cuadrado, que el x. Entonces, el resultado va a ser un número positivo. Eso quiere decir que gráficamente esto viene desde arriba, desde más infinito. Acá sabemos que hay una raíz, pasa por acá. Todo esto es una curva continua. Luego, para que pase por esta otra raíz, tiene que subir. Y pues probablemente es así y es así. Ese es un esbozo del gráfico. Pero si lo sacamos en el computador, se va a ver más o menos así. Puede que esté un poco más comprimido, qué sé yo, esto esté un poco más abajo, pero la forma general va a ser esa. ¿Ya? Entonces, este 2, este 4. Miren, veamos para la raíz 4. La raíz R igual 4. Entonces, esta pertenece al intervalo, porque lo que estamos viendo es eso, un intervalo que va entre 3 y 5. Un intervalo que va entre 3 y 5, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces, calculemos. Si decimos que, bueno, f de x, lo vamos a anotar de nuevo, x cubo menos 6x cuadrado más 8x. ¿Cuál es la imagen del 3? La imagen del 3 es 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 8 por 3. Y la imagen del 5. La imagen del 5 es 5 al cubo, 6 por 5 al cuadrado, más 8 por 5.
¿Cuánto es el valor de ese número? Bueno, es 27. Esto es 24. Eso da entonces 51. Y este es 9. 9 por 6, 54. Menos 54. O sea, el resultado es menos 3. Ese resultado es menos 3. ¿Ah? Negativo. Claro, no está aquí bajo el eje X. Y este de acá, bueno, 5 al cubo es 125. Y 25, aquí 40, 5 por 8, 40. Entonces esto da 165. Y 25 por 6 es 150. 150. Y se restan y da 15. O sea, este es 15. Aquí da negativo. Negativo. Y aquí da positivo. Siempre va a suceder eso. Que si uno toma adecuadamente, entonces, un intervalo para una raíz que identifica, para el lado izquierdo le va a dar un valor que para este gráfico fue negativo, y para el otro extremo del intervalo le da un valor que para este gráfico fue positivo. ¿Ya? Ahora, si ustedes lo hicieran aquí en el 2 y tomaran a 1,5, ¿no? Y 2,5 y hacen el cálculo, entonces acá le va a dar negativo y acá le va a dar positivo. Pero igual le va a dar el signo contrario. ¿Ahora les quedó más claro? ¿Y ya con eso está resuelto el ejercicio? No, pues no. No. Esto simplemente es para ir aproximándolo. Recuerden que la idea es partir esto por 2. Bueno, aquí quedó muy feo, ¿no? Porque partir por 2 esto cae precisamente en el 4. Habría que hacerlo. Esto es un ejercicio, digamos, muy simplificado. Pero, bueno, si no fuera así, partiéramos con un intervalo acá entre 3 y 4 o 5. Entonces lo dividimos, aquí está la mitad, nos quedamos con esta mitad. Después partimos con la mitad, nos quedamos con esa otra mitad, probablemente. Entonces, ¿cómo elegir esa mitad? Y eso es lo que trataba yo recién de decirle, que hay que fijarse en el producto. O sea, en este caso, el f de 3 por el f de 5 es negativo. Es menor que 0. Negativo. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Según veo. Ya. Seguimos entonces. ¿Habían entendido eso? Ahora, veamos un caso donde yo he hecho los cálculos. Y lo tenemos acá en el apunte. Para ir mirando cómo esto funciona. Es calcular una raíz aproximada de la ecuación x cuadrado menos 3 igual 0 en el intervalo 1, 2 con un error menor que un centésimo. O sea, van a haber dos decimales que van a estar correctos, ¿no? Entonces, a partir de la ecuación dada, consideramos la función y resolvemos eso. Ya lo voy haciendo aquí. Lo voy explicando cómo se obtienen estos valores de la tabla. Y en la tabla ya tenemos la solución. Allí sí. Entonces, miremos, la primera hay que tener paciencia. Después esto se hace muy automático, ya después del receso,
del recreo. Cuando cambie de computador se lo voy a explicar en el Excel y ahí es casi automático todo, ¿no? Pero hay que entender primero cómo esto funciona. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, volvemos a la pizarra. Y nuestro ejercicio es este. Resolver x cuadrado menos 2 igual 0. Lo del error nos preocupamos después, ¿no? Primero veamos cómo sacar las aproximaciones. Entonces, buscamos las aproximaciones. Ahora, aquí nos dan el intervalo de partida. Dice, hágalo, el ejemplo, en el intervalo 1, 2. ¿Ya? Si f de x es x cuadrado menos 2, noten ustedes que la imagen del 1 es menos 1 y la imagen del 2 es 2. O sea, el producto aquí es F1 por F2 es negativo, ¿no es cierto? Estamos bien entonces. Estamos bien, partimos bien. Quiere decir que aquí... Profe, disculpe, esa parte no me quedó clara. ¿Por qué es negativo? pero si es F1 por F2 igual, el F1 dio menos 1 y el otro dio 2. Menos 2, negativo. Ah, ya caché. Ya. Muy bien. Muy bien. Voy borrando esa aplicación para tener lugar. Pero, profe, ahí arriba lo tiene con suma, pues no lo tiene con multiplicación. ¿Dónde? Lo pucha como lo que puso arriba. F de 1, esto Lo que está al lado, lo que tiene el signo negativo. aquí. ¿Eso es una suma o multiplicación? No, pues, mira, coloqué F de 1, F de 2. Salió un poco feo. Eso es lo que traté de colocar. F1 por F2. Ah, es que pensaba que era una suma, sorry. No, Ahora sí. la F, como le dice chiquitita, parecías. No, son Fs. Quizás colocarle un punto ahí, bueno. Ya, es la automatización que tiene estas cosas. Eso es, entonces, menos 1 por 2, eso da menos 2, que es negativo. Y ahí estamos bien. Ya, esa es la idea. Bien. Entonces, partimos con el intervalo 1, 2. Sabemos que aquí entre medio está la raíz. Mire, para no notar tanta cosa, cuando la f en el punto dé positiva le voy a colocar un más y cuando dé negativa le voy a colocar un menos, ¿no es cierto? Aquí dio positiva la f. Y en 1 dio negativo. ¿Ya? Ahora avanzamos entonces en esta bisección. Este punto de acá es el punto medio. Entre 1 y 2 es 1,5. ¿Cierto? Entonces, si ustedes quieren saber así, no mirando algún gráfico, sino que quieren saber dónde está la raíz, en este intervalo o en este otro, hay que sacar la imagen de 1,5. No sé si en fracción o así será más fácil, pero no lo mismo parece, ¿no? La imagen de 1,5 es 1,5 al cuadrado menos 2. 1,5 al cuadrado menos 2. 125, o sea, es 1,25, ¿no es cierto? Menos 2.
¿Sí? Y eso da menos 0,75. O sea que el Profe, es 1,5. es 2,25. ¿Ah? 2,25 menos 2. 15 por 15. ¿Cuánto es 15 por 15? Son 2,25. ¿Todo? No, ahí le resta el 2 y le da 0,25. ¿Tú dices que esto es 2,25? Sí, profe. Ah, gracias. 15 por 15, sí, te juro. 15 por 15, 2,25. Dije, siempre parece. 15 por 15, 2,25, ya. Y ahí da 0,25 y es positivo. O sea, aquí dio positivo, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que la raíz está acá, en ese intervalo. Porque siempre tiene que haber entonces esa disparidad. Uno positivo, otro negativo. Aquí no puede haber, porque todos los valores son positivos, están sobre el eje X. Entonces no puede haber aquí intersección en el eje X. La intersección se produce acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y profe, lo que hizo, ¿hasta qué número se hace? ¿O cuántas veces se hace? Ya le voy a indicar. Hagámoslo una vez más, ¿no? Es la primera y última vez que lo vamos a hacer así, entonces. Hagámoslo una vez más. Ya, una vez más. Entonces, estamos seguros que la raíz está acá, ¿cierto? Estamos seguros que la raíz entonces está allí, en 1,5. Y ahora, dividimos nuevamente por 2 este subintervalo que fue el elegido. Entre 1 y 1,5 partido por 2, aquí se pone más complejo. 1 más 1,5 partido por 2 es igual a 2,5 partido por 2 es 1,25, ¿cierto? ¿Sí? 1,25. Y volvemos a hacer lo mismo. Calculamos el F de 1,25. Y ahí ya no hacemos más cálculos porque vamos a perder toda la hora haciendo el cálculo, se lo voy a mostrar en la lista que hice allí. Calculamos este. Si la imagen saliera positiva, tenemos que quedarlo con este intervalo. Pero si la imagen sale negativa, tenemos que quedarlo con ese intervalo. Y así seguimos. Y paramos, recuerden cuando uno dice paren en el paso 20 o paren cuando alcancen una tolerancia, o sea, una diferencia, como lo expliqué al comienzo, de 1 milésimo, o 1 10 milésimo, etc. Ahora compartimos acá y vemos. Aquí yo hice entonces los cálculos con una calculadora. A, B. Aquí puse cuánto vale f de A, cuánto vale f de B. Aquí he colocado el punto medio. ¿Eh? Y aquí fui colocando la imagen del C, para que veamos cómo se comporta. Después, sabemos que aquí elegimos entre 1,5 y 2,0 el paso siguiente. ¿Ya? El FDA, porque el producto de FDA por FD fue negativo. Calculamos el FDA, el FD 1,5, el FDB 1,0, volvemos a calcular el punto medio
y le calculamos también la imagen para ver, porque esos puntos C van a producir la sucesión de la convergencia hacia el valor. Y se sigue con ese trámite, digamos. Siempre ese producto, si es negativo, nos quedamos con el intervalo donde está ese número, si no, tenemos que saltar al otro número. Ya. Lo pueden comprobar haciéndolo, si tienen paciencia, con una calculadora, ¿no? No hay ningún problema que se haga así. Salvo que noten que en la pizarra yo le puse la ecuación x cuadrado menos 2, y aquí lo hice con x cuadrado menos 3, pero es la misma cosa, ¿no? O sea, para efectos de resolver la ecuación, el método aplica de la misma manera, ¿no? Entonces, que estos resultados no son los mismos que yo tengo en la pizarra, porque eso fue hecho, lo repito, para x cuadrado menos 2 igual 0. Ya. Ahora, esto de acá, que, claro, en el siglo pasado había que hacerlo con una calculadora 1 por 1. Ahora, lo que nosotros vamos a usar es el programa Excel para sacar el cálculo. ¿Ya? Entonces lo voy a proyectar, no sé si lo tengo aquí en este. O sea, de hecho en este voy a tener que cambiar el computador, así que vamos a tener que hacer un receso. Yo me salgo de acá de esta reunión, vuelvo a entrar con el otro computador y ahí les podemos mostrar cómo se hace esta resolución mediante el Excel. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces volvemos a son las 4, a las 4:20, para tener tiempo de ir a buscar el computador y Ya, colocarlo. profe, vale. Ya está. Ahí nos vemos entonces. Vamos a dejar de grabar.